Hola, ¿me escuchan? Hola, Elisa. Ah, está, porque no sé que metí la mano en la configuración del audio y no me estaba funcionando el micrófono. No, ahora sí. Bien, genial. Bueno, espero algún minuto más mientras se conecta. Celia. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a la actividad? Buenas noches primero, perdón. Hola. Hola. No, yo tenía pensado hacer para la integrativa, no sé si es en relación con las dos materias, pero quería hacer algo con respecto a la ley al consumidor con una experiencia que yo tuve, pero con resultado negativo. O sea, se basaron en solo lo que, o sea, la palabra de la empresa y la palabra mía, porque en un ratito ya me estaban llamando y ya tenían todo solucionado, y tal, y uno ignorante quedó en eso nomás. Y tal, y quería saber si yo a esa relación que hago le tengo que dar de mi punto de vista, o si hubo, o si podría haber habido otra solución, o sea, que yo podría haber hecho, eh, tomar otras iniciativas, no sé cómo decirle, en contra de esa resolución, o queda solamente ahí. O sea, no sé No, cómo encararlo porque fue negativo, ¿no? bueno, pero a ver, vos entendés que estuvo mal aplicada la ley. En todo caso, sobre la base que lo que entendiste que se interpretó una cosa o se interpretó otra. Claro, porque en Ahora realidad, conoces la ley y sabés por qué se hace así. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que valoraron para no darte la razón? claro, porque en realidad fue un caso hace años ya, hace como, yo qué sé, como 15 años ya. Y fue para un día de Reyes que compré un cuatriciclo, por ejemplo, a una casa, y fue un miércoles o algo así, y el domingo había habido un evento donde se demostraba, donde mostraban los cuatriciclos, las motos y todo eso, y la empresa fue y participó de ese evento. Yo fui y compré el cuatriciclo, me lo vendieron nuevo, todo lo pagué, y me vine a mi casa y le dejé el cuatriciclo de Reyes a mi hijo. Entonces, cuando lo fuimos a prender, el día de Reyes, el cuatriciclo no andaba y tenía la cuerda reventada. Fuimos a la casa a reclamar, y en la casa uno de los empleados nos dijo, porque no nos querían dar solución, nos dijo que lo iban a mandar a arreglar y que nosotros teníamos que pagar ese arreglo. Cuando el empleado nos dijo por atrás que lo habían utilizado gente grande en ese evento, que se habían hecho las demostraciones y todo durante horas con ese cuatriciclo de chiquitito. Entonces, lo habían acondicionado y lo habían puesto a vender para Reyes. Y yo justo fui, se me rompió el cuatriciclo, fui y me querían devolver la diferencia nomás. Y cuando justo tuve que ir a Montevideo, y yo no quería ni que me descontaran ni que me devolvieran la diferencia, yo quería que me dieran otro cuatriciclo nuevo. Y terminé yendo a Defensa del Consumidor en Montevideo, y me dijeron que se iban a comunicar con la empresa, y a las pocas horas me estaban llamando.
y me dijeron que la empresa les había dicho que nosotros lo habíamos utilizado de noche al cuatriciclo, y que lo habíamos probado, que habíamos andado por la calle supuestamente en el cuatriciclo, gente grande, y el niño tenía 4 años en ese entonces. Entonces está, y me dijeron que ellos lo iban a arreglar, que me iban a cobrar el arreglo, me devolvían la plata, la diferencia, o, o yo devolvía el cuatriciclo. El cuatriciclo ya lo había devuelto en realidad. Celia, de última, hacia donde tenés que ir es hacia la relación asimétrica entre productor y consumidor y cómo la ley busca subsanar eso. Ahora, efectivamente, si funciona o no funciona, es un tema de cómo interpreta, o sea, el reclamo hacia defensa del consumidor, cómo se interpreta. Pero la base económica de eso es que vos no tenés la información de qué le pasó antes al producto, ¿sí? Y lo que se busca es justamente generar contratos que logren arreglar ese tipo de cosas, ¿está? O sea que yo como conclusión puedo poner, por ejemplo, que a mi punto de vista no funcionó la ley como podría haber, no sé, como algo así. Pero es que vos podías, Celia, podías haber seguido reclamando, o sea, a partir de la propia ley Sí, podrías... claro, pero bajo mi ignorancia, digamos, de la Pero existencia de la lo que te ley. quiero decir es, el problema ahí no es la ley, el problema ahí es efectivamente que no llegaste a las instancias que plantea la ley, pero el problema económico que hay atrás es exactamente las asimetrías que hay entre productor y consumidor al momento de realizar ese contrato, ¿sí? Incluso devolví el cuatriciclo y vinieron a devolverme la plata y no se las acepté. Me quedaron debiendo. Uno de los Yarroscaeta. Miguel. Profe, una pregunta te quería hacer. ¿Cuántas hojas Las dos máximo y veces. mínimo tenemos para...? ¿Yo? Sí, te tengo en uno con la mano y en otro acá. Habrá un hacker por ahí, profe, no sé. No, Te quería arréglense entre consultar. los Yarroscaeta. Capaz que anda mal, no sé. Uh-huh. ¿Cuántas hojas máximo y mínimo hay que hacer para la tarea esta de entrega? Y es que la idea es que lo logren vincular bien a alguno de los temas económicos que vimos y expliquen por qué se vincula. Lo que pasa es que depende ahí de lo que ponga cada uno. O sea, yo les dije, no espero que sea mucho más que 3 a 5 carillas. O sea, pero si hay gente que le lleva 12, le lleva 12. Yo qué sé, no lo puedo predeterminar, ¿me explico? Dale, buenísimo, profe. Gracias. ¿Ah? Adrián, Profe, buenas noches. ¿qué pacho? En lo que respecta a defensa consumidor, que hoy me enteré en obligaciones hablando con el profesor, que tampoco todo el Sí. mundo puede ir a reclamar, o sea, tiene que, o sea, si es una persona, por ejemplo, que lo va a usar con conocimiento, básicamente, que es como que se toma para salir a producir, ¿tá? Iría por otra vía, por lo que pude entender, y no hacer un reclamo, por ejemplo, a alguien que está en el intermedio, que no es el consumidor final, y al no ser el consumidor final, él no podría básicamente hacer un reclamo en derecho consumidor. Esperame un segundo, esperame un segundito. Ay, Adrián, estamos juntos en clase. Yo cuando dijo eso también hoy me quedé como que no sabía que no se podía. Sí, yo O sea me que llamó. tienen que ser consumidores finales, o sea, quien lo usa quien lo usa para producir otros bienes, ya la relación es diferente, es proveedor, ¿se entiende? Claro, pero también, o sea, a ver, es consumidor, pero yo puse el ejemplo hoy y justo se terminaba la clase, ¿no? Un panadero, por ejemplo, que va a producir y la harina no le viene en condiciones, ¿está? Es su proveedor, pero no podría hacer un reclamo en defensa del consumidor, por ejemplo, de que ese producto está en mal estado. Iría No, por otra vía. sí, va por otra vía, porque el contrato es diferente. No es un contrato de consumidor final, sino que es un contrato de proveedor. Al proveedor vos usualmente no le das la plata antes de que te funcione todo. O sea, hay una X cantidad de diferencias en esa relación que no justifican
que se utilice la ley de defensa del consumidor, que lo que intenta además es ser más favorable al consumidor. ¿Me explico? Sí, al En consumidor el caso final, porque todo el mundo de hablaba de derecho consumidor y varios quedamos sorprendidos en el sentido que es el consumidor final del producto. Por lo ejemplo, que pasa es que yo consumidor le digo al consumidor final, ¿sí? Porque el otro para mí sigue siendo, va a ser un productor, va a ser algo más. ¿Se entiende? sí, ahora empecé a clarificarlo. ¿Tá? O sea, para mí consumidor es consumidor final, ¿ah? Porque todos los otros que lo usan como un bien intermedio son productores de algo, de un bien o de un servicio. ¿Ah? No son consumidores. No quiere decir que no le compren a alguien productos para hacer su producción, pero no los puedo considerar consumidores finales. Claro, hoy ponían que quedó muy enrarecido el ejemplo que pusieron, el tema de los aire acondicionados. Si vos comprabas por una empresa aires acondicionados para darle mejor confort, no sos consumidor final. Entonces era como muy raro decir, bueno, y si me fallan todos estos productos, porque compré tanta cantidad y entiendo que Bueno, tengo más pero ahí conocimiento, era como un ejemplo entiende que raro las igual. empresas tienen otro porte, Adrián. O sea, básicamente una empresa, o no puede, o no le finaliza el pago al proveedor y entra en un litigio, ¿sí? El consumidor no tiene el poder de eso, y por un producto de repente no tiene la posibilidad de hacerlo. El contrato de proveedor es diferente. Clarísimo. ¿Ah? Y además otra ventaja, la empresa al usarlo como insumo, en realidad lo que le dije la otra vez, lo está también descontando de los impuestos que tiene que pagar. Sí, perfecto. Victoria, ¿qué pasaba? No, iba a comentar lo mismo, que para mí lo que pasa que nos confundió hoy fue el ejemplo que él puso de un estudio jurídico, que vos comprás 2 aires, bueno, sí, porque tenés empleados o para vos mismo, y ahí ya no podés usar la ley. Sí, ahora si lo veo del lado que vos decís, bueno, descuenta el IVA, descuenta impuestos, etcétera, bueno, ahí sí. Pero Pero aparte claro, el ejemplo justamente un fue, estudio jurídico es el peor ejemplo, porque un contrato que no está bien terminado, primero, ninguna empresa, así sea un estudio jurídico que va a poner 2 aire acondicionados, les paga el full, o sea, le adelanta el total a un proveedor. ¿Ah? Ninguna. Usualmente es como una ventaja que tiene la empresa, decir, bueno, pará, no quedé conforme, te retengo la otra parte del pago. Pero si la disconformidad es tal y no me lo soluciona, puedo entablar un juicio contra vos. ¿Sí? Pero es una cosa de empresa a empresa. ¿Ah? Y el proveedor uno lo selecciona, una cantidad de cosas. ¿Ah? El problema son las chiquitas. El problema son los pequeños consumidores, ¿está? Que a veces vos te ves, que es lo que nos pasa siempre, nos gana el otro mundo. Yo que sé, yo siempre pongo el ejemplo de una amiga que anda con el código de aviación civil encima. Cada vez que vos vas a una ventanilla y te vendieron un pasaje y te miran y te dicen, ay, está sobrevendido el vuelo. Y anda, quejate, Magoya. O sea, pero estoy hablando de una empresa de aviación. A veces a mí me ha pasado hasta con Ruta al Sol. O sea, no es un tema. Y bueno, ahí tenés forma. O sea, en realidad la ley de consumidor te permite, primero tenés que ir al libro de queja de la empresa, registrar la queja con tu RUT, o sea, con el RUT, no, con el número del boleto que vos tenés, o sea, tiene que ser una compra legal. ¿Sí? O sea, hay otros sistemas que buscan facilitar eso. Sí, Cristina. Sí, buenas noches. Sí, solo para comentar referente al ejemplo que usted puso de los tickets aéreos, que hay en cada aeropuerto un representante de la autoridad para defender al consumidor. Lo que pasa que la persona en general no lo sabe. Deben estar en el sótano, porque yo nunca no, están. Pero si usted lo llama, está. Lo que pasa es que la persona no lo sabe y la aerolínea no se lo va a decir. Es esa asimetría que hay, digamos, ¿no? Sí, y además los aeropuertos se han convertido en un lugar hostil en el plano de la seguridad. Entonces, usualmente cuando uno está reclamando, no suele ser la persona más comprensiva del mundo. Exacto. Entonces, no, pero un poco más que llevado a una habitación para que no haga escándalos. Y las empresas saben hasta dónde le tienen que dar y hasta dónde no. Y bueno, el que no llama no mama. Y uno no sabe eso. Eso lo aprendí con un diplomático conocido que iba. Es por horas.
Depende de la hora que Claro. tenga de demora, lo que le tienen que dar o no. LAN nos había dejado varado en Chile y él iba y le decía, y no nos darán como Sí. una comida, ¿sí? Y ahí venía la chica con los vouchers y nos daban. Y Claro. al rato le decía, y no era un postrecito. Estuvimos creo que como 5 horas comiendo de LAN, o sea, no había forma que nos levantaran de ahí. Era porque se había metido un pájaro en el motor y había Sí. planchado el avión. Sí, sí. Pero sí aprendí que de acuerdo al tiempo que te tengan, lo que pasa es que hay Exacto. Está publicado en la web igual de la Dinasia, pero generalmente la gente no sabe, solo quería decir eso. Sí, pero ya te digo, no es solo con aviones, me ha pasado con Ruta al Sol. O sea, Sí, misma. Y debe haber capaz alguna normativa te querés similar. volver un día y te dicen, no, mire, no, está sobrevendido. ¿Cómo que está sobrevendido si tenés 40 lugares en un ómnibus? O sea, está. Sí. Son esas cosas que... Sí, Pero no se bueno, la debería idea pasar. es proteger al que es más débil en la relación. ¿Sí? Y lo que nos pasa como débiles en la relación es que tampoco tenemos muy en claro nuestros derechos. ¿Sí? Entonces no lo sabemos exigir. ¿Ah? Pero bueno, lo importante en esas situaciones es estar muy calmadito, ¿sí? Y pedir el libro de quejas. Ya cuando le decís el libro de quejas, ahí se asusta. ¿Ah? Entonces te empiezan a ofrecer cosas. ¿Sí? Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? No. ¿No? Pará, ahí en el libro de quejas, se lo voy a Divino se lo puedo pedir y se asusta porque me gustaría saber qué amparo legal tiene Divino. Y bueno, sí, sí, supuestamente pidiendo en el libro de quejas, vos registrás la queja y te tienen que dar una solución. Vos deberías poder seguir el caso. ¿Sí? Pero Voy por el cuarto sillón, suerte. el cuarto, en un año. Yo Pero no puede ser. no compro Amparo más no en tiene Divino. ninguno. No compro más en Divino. Hay dos cosas que no hago más. Comprar en Divino y creer eso que te dice de que podés armarlo tú mismo. Eso no sucede. ¿No? Estoy convencida que no sucede. Los chinos te mandan una parte de más o de menos siempre. Usted Bueno, lo arma, profe, no le queda igual que la foto. no, yo les hubiera Queda medio mostrado, chueco. mostrado un ropero que armamos una vez, que fue una cosa que era yo creo que era por matarnos a todos juntos. Y lo peor que fue un día como con 40 grados de calor. Bueno, a ver, les voy a compartir una cosa porque hoy tenemos que avanzar. ¿Ven eso? Sí, ¿Sí? vemos. Sí, ahora sí. Insumo de inversión, sí. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la demanda, no? Entonces la demanda, dijimos, la demanda, o sea, aquellos que demandan bienes a nuestra economía son las familias a través del consumo, las empresas a través de la inversión, el Estado a través del gasto del Estado y el resto del mundo, donde considerábamos las exportaciones menos las importaciones. Entonces, hoy no tenemos que meter con estas dos, con el consumo y con la inversión. ¿Eh? El consumo, como les dije, es el consumo de la familia. ¿Sí? No se ve ampliadito ahí, ¿no? No. Ahí. Ahí. Ay. Ahí. Es el gasto que van a hacer las familias en bienes y servicios de consumo final. Otra vez lo mismo, no son intermedios, no van a ser productores, son consumidores finales. Y el consumo es importante porque mayoritariamente lo que produce la economía se destina al consumo. ¿Sí? El consumo suele representar entre un 60 a un 70% del producto de la economía. Y usualmente, bueno, con lo que más relación tiene, ¿sí? Es con el ingreso. Entonces nosotros vemos el ingreso que tengan las familias. Le digo ingreso para no decirle salario, podrían ser salarios, podrían ser rentas, podrían ser lo que sea, el ingreso que tengan. Cuando tenemos menores ingresos, solemos tener mucho más porción de ese consumo destinada a los alimentos o a las cosas básicas. ¿Sí? Cuando aumenta nuestro ingreso, tendemos a gastar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en servicios, por ejemplo, en vivienda, por ejemplo, en vestimenta. Vamos aumentando y modificando el tipo de bienes que consumimos. Eso lo vimos cuando habíamos visto micro, ¿no? La persona individualmente, qué es lo que hace con su ingreso. La totalidad de la economía
también su consumo depende de sus niveles de ingreso. ¿Ah? ¿Qué tipo de consumo? Esto está sacado del libro. ¿Ah? Es para nomás ver las categorías. O sea, el consumo lo vamos a estar dividiendo en categorías. Entonces vamos a analizar en las categorías los bienes y los servicios. ¿Qué tipo de bienes? Bueno, vamos a tener los que son durables, ¿ah?, y los que son no durables. ¿Por qué nos interesa esto? Porque el consumo de la familia puede ser lo que corresponde a ese año o puede estar comprando. Hay momentos en los que aumenta en bienes que van a ser para más de un año. ¿Ah? Y en el caso de los servicios, aunque no tenemos tan presente, pero mayoritariamente nosotros estamos consumiendo servicios todo el tiempo. ¿Ah? Porque la vivienda va a ser un servicio, el transporte que usemos va a ser un servicio, bueno, la salud es un servicio importantísimo, ¿sí? Pero otra cantidad de servicios, salir a un restaurante, o sea, hay diferentes cantidades de servicios que vamos a estar consumiendo en un periodo. La contracara del consumo, ¿eh? Si el consumo, nosotros consumimos de lo que nos ingresa, y lo que no consumimos lo estamos ahorrando. ¿Eh? Si consumimos más de lo que nos ingresa, estamos desahorrando, ¿eh? O endeudándonos, como lo quieran decir. Perdón. El ahorro, por definición, es aquello que no consumimos, ¿eh? Es la parte de nuestros ingresos que no consumimos. Ahora, ¿nosotros podemos consumir todos nuestros ingresos? ¿Qué les parece? Sí, que sí. Incluso más. Ajá. Trabajan ustedes, ¿no? Sí. Por desgracia sí, pero somos pobres. Por desgracia sí. ¿Y no hay descuentos en ese ingreso que tenés? Sí, hay descuento. Casi todos, o sea, todos nosotros que tenemos ingresos, pagamos impuestos. ¿Eh? No podemos, todo lo que nos ingresa no es lo que consumimos. Hay alguien que se lleva una tajada de eso. ¿Eh? ¿Quién se lleva esa tajada? Y bueno, entre otros el Estado. De Arrascaeta, Matías, no Miguel. ¿No? Hola, profe, ¿qué tal? Sí, Matías. Le quería hacer una consulta referente a esta parte que usted está diciendo, si todo lo que nos ingresa es consumo. Por ejemplo, el hecho de comprar combustible para ir a trabajar, ¿eso podría verse como una inversión, por ejemplo? No. ¿No? Ah, impecable. La inversión la hacen las empresas, ¿sí? Ok, gracias. ¿Ah? Nosotros en realidad consumimos todo el tiempo diferentes cosas. Te quedó levantada la mano. Lo que pasa que de lo que nos ingresa hay una parte que se la pagamos al Estado. En el formato de impuesto que les guste conocer, el IRAE, el IRPF, lo que sea. ¿Ah? Es más, durante nuestro consumo, ¿ah?, ya sabemos que en nuestro consumo va a haber una parte de impuestos que le pagamos al Estado. ¿Ah? Que después vamos a ver los impuestos, si son directos, indirectos y demás. Pero nosotros no podemos consumir todo, consumimos lo que tenemos disponible. Y lo que tenemos disponible es nuestro ingreso menos los impuestos que se pagan. ¿Sí? Cuando yo del ingreso disponible consumo una parte, pero guardo otra, ¿eh?, lo que estoy haciendo es tener ahorro. Si mi ingreso, póngale que yo hoy estuviera ahorrando un 10% de lo que gano. No existe eso, pero póngale. Si aumenta mi ingreso, ¿eh?, probablemente aumente también mi ahorro. ¿Eh? El consumo y el ahorro, ¿eh?, están muy relacionados, pero muy relacionados con el ingreso. ¿Eh? Usualmente lo que nos pasa es que pasa lo mismo, ¿no? Así como les dije en el consumo, las familias pobres son las que tienden a consumir productos más básicos. ¿Eh? En el caso del ahorro, las familias pobres son las que no tienen capacidad de ahorrar. ¿Eh? Es más, tienden a desahorrar o endeudarse. ¿Eh? En el caso de la familia de altos ingresos, son las que tienen más ahorro en términos relativos. Entonces acá lo que tienen es una tabla, ¿eh?, con un cierto ingreso disponible, o sea, el ingreso menos los impuestos, ¿eh?, y cuánto de eso en diferentes situaciones
se consume o se ahorra o desahorra, ¿sí? Entonces, para un ingreso disponible de 24.000, se estaría consumiendo 24.200. ¿Qué les parece? ¿Ahorro o desahorro? Desahorro. Desahorro. Póngale que metí un tarjetazo, ¿sí? En 25.000, yo consumiría exactamente 25.000, la situación B. No estoy ni ahorrando ni desahorrando. En la situación C, que tienen ahí, el ingreso es de 26.000, y el consumo es de 25.800. Ahí estoy ahorrando o desahorrando. Ahorrando 200. Ahorrando. Ahí empecé a ahorrar, ¿sí? Si ustedes ven las situaciones que siguen, ese ahorro va a ir aumentando. En 27.000, yo consumo 26.600 y ahorro 400. En 28.000, yo consumo 27.400 y ahorro 600. Y así en las otras situaciones. Esas mismas situaciones las grafiqué acá, ¿sí? Dalila. ¿Qué pasó, Dalila? ¿Levantaste la mano? No, perdón, apreté mal, perdón. En la situación A, acuérdense de lo que veníamos. A la situación A, de 24.000 se consume 24.200. Yo acá, en el eje de abajo, puse el ingreso. Y en el eje de arriba puse el consumo. En la situación A, el ingreso de 24... esperen que yo pienso que estoy con el cosito y no estoy con el cosito. Esto era lo que quería. En la situación A, el ingreso de 24.000 se tiene un consumo de 24.200. ¿Sí? En este punto es que dijimos que se estaba desahorrando. ¿Sí? En la situación B, en un ingreso de 25.000, se consumen 25.000. Ahí no hay ahorro ni desahorro. En la situación C, dijimos que con un ingreso de 26.000 se consumían 25.800. ¿No? No me acuerdo. Sí, sí, era eso. Tengo que ir para atrás para poder. Ahí. En 26.000 se consumían 25.800. ¿Sí? Entonces ahí, en 26.000 se consumen un poco por debajo de 26.000. ¿Sí? Entonces me queda acá, ese punto C. En la situación D, a 27.000 se consumían 26.600, creo que era, ¿no? O algo así. Entonces, todos los puntos que me quedan por arriba de acá son desahorro. Y todos los puntos que me quedan por debajo son de ahorro. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, podemos ir viendo cómo se da el consumo, pero también podríamos ir analizando cómo se da el ahorro, porque lo vamos viendo acá, cuánto va variando. ¿Bien? Esta distancia que tenemos es lo que nos va a estar dando el ahorro. ¿Por qué tengo esta curva, esta línea recta acá de 45 grados? Porque en esa línea recta, ahí estaríamos diciendo que todo lo que hay un equilibrio perfecto, todo lo que ingresa se consume. Justamente, nosotros no es todo lo que ingresa se consume, sino que hay veces que consumimos más de lo que nos ingresa y hay veces que consumimos menos de lo que nos ingresa. ¿Por qué esto es así? Porque existen lo que se llama la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es cuánto más yo consumo si recibo un monto más de dinero. Entonces, eso visto acá, por eso esta curva la estamos trazando acá. No es exactamente igual que todo lo que se ingresa se consume, sino que es un poquito menos inclinada. Eso es mi propensión marginal a consumir. O sea, frente a una unidad adicional de ingreso, ¿cuánto aumento yo mi consumo? Acá, frente a una unidad adicional de ingreso, o sea, o frente al aumento del ingreso, siempre estoy aumentando
si ustedes lo ven acá, lo está aumentando de a 800, ¿no? Y los considera de a 1000. Entonces, eso es que frente a cada peso que me ingresa, yo consumo 0,8 de ese peso. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la otra? La propensión marginal a ahorrar. Y bueno, lo que me quedó de eso, si yo de cada peso consumo 0,8, quiere decir que de cada peso ahorro 0,2. ¿Ah? ¿Eso por qué es relevante? Bueno, es relevante porque eso responde al comportamiento de la economía. Bueno, hay economías que son sumamente ahorristas y tienen una propensión marginal a consumir, a ahorrar muy fuerte, como puede ser la economía japonesa, o economías que tienen, al revés, una propensión marginal al consumo muy importante, como tiene la economía norteamericana. ¿Sí? Entonces, eso me interesa para saber cómo va a reaccionar el consumo si yo de alguna forma le aumento el ingreso a las familias. ¿Cómo podría aumentarle el ingreso a las familias si fueran ustedes? Preocupados por aumentar el Sacando consumo. impuestos. Bueno, una forma es bajarle impuestos. ¿Sí, Germán? Subir los sueldos, profe. El aumento salarial, profe. Aumento salarial, repito. Aumento salarial, sí, que eso se traduce como aumento del gasto del Estado, porque yo de la única forma que puedo tener un aumento salarial es porque lo determina el Estado, ¿sí? A los privados no los puedo forzar, salvo en lo que tiene que ver con el salario mínimo, no los puedo forzar a dar aumentos, sino que se negocian. ¿Sí? Concuerdo, profe, sí. Si conocemos la propensión marginal a consumir de nuestra sociedad, sabemos que si disminuimos los impuestos o aumentamos el ingreso de la familia, cuánto de eso va a terminar impactando en el consumo. ¿Y por qué es importante que impacte en el consumo? ¿Por qué sería importante aumentar el consumo? ¿Qué les parece? Para que se mueva más la economía. Sí, en términos un poquito más económicos. Germán. Profe, para aprovechar o dar iniciativa a la productividad, ¿verdad? De las industrias y las empresas. Y ahí usaste términos económicos, pero no bien usados. ¿No está relacionado con el PBI? Sí, eso. Pero a ver, vamos por partes. ¿Se acuerdan que les dije que si había más gente que quería comprarle a las empresas querían producir más? ¿Sí? Y eso aumenta el producto. ¿Bien? Yo puedo disminuir impuestos, hago una política expansiva, digamos, le doy con eso, le dejo disponible más ingresos a las familias consumen más, y si consumen más, le demandan más bienes y servicios a las empresas, con lo cual las empresas tienen que consumir, tienen que producir más. Germán, te dije que habías usado mal un concepto. Una cosa es el producto o producir de las empresas, y otra cosa es la idea de productividad. ¿Tá? La productividad es qué tan eficiente es la producción y cuánto puede aumentar esa eficiencia, o sea, que con los mismos recursos productivos tú puedas producir más. ¿Se entendió? Excelente, profe, te agradezco por la corrección. Dale, Miguel, ¿qué pacho? Los de Arrascaeta están infernales hoy, están todos. Sí, profe, a mí me costó este tema, no entendí lo que representa eso o sea, no entiendo lo que representa eso, la gráfica que tenemos ahora en la vista. ¿Me la podés explicar? No la entendí, perdón. Sí, no es una gráfica. Es una tablita. O sea, la misma tablita que vimos hoy. ¿Te acuerdas que la tablita decía que a 24.000 de ingresos aumenta el gasto en consumo de 24.200? Si el ingreso aumenta en 1.000, sabemos que el gasto en consumo aumenta a 25.000. ¿Cuánto aumentó de la situación A a la situación B? 800. Bien. Entonces, la situación C dice que aumentó 1.000 más, ¿no? Y sabemos que el consumo aumentó a 25.800. ¿Cuánto aumentó el consumo de la situación B a la situación C? 800. 800. Y así van a ver que se repite. ¿Por qué? Porque ese 800 lo que representa es cuánto aumento mi consumo cuando yo tengo un ingreso de 1.000. ¿Sí? Me llegan 1.000 pesos más, hay 800 que yo los destino a consumir.
podrían ser 600, ¿por qué no son 600 y guardo 400? ¿Sí? ¿O por qué no son 1100 frente a cada 1000? Eso responde a una forma de funcionar de la sociedad que le decimos la propensión marginal al consumo. ¿Sí? Lo que ustedes pueden por intuición saber que hay sociedades que consumen mucho más. La sociedad norteamericana consume mucho más. Es una sociedad que que adelanta mucho su consumo al punto de endeudarse. ¿Sí? Hay otras sociedades que entienden que eso no es así. Por ejemplo, la japonesa, que ahorra. ¿Por qué es importante que exista ahorro? Bueno, porque esos ahorros después se pueden canalizar hacia, por ejemplo, la inversión, a partir de los bancos. ¿Entendiste ahora esto de los 800 y 1000? Miguel. Eso sí, profe, pero en la parte de la derecha. Eso, pero ahora creo que lo empecé a entender. Esto es lo mismo, pero pensado desde el ahorro. ¿Sí? Acá, en cada una de estas situaciones, el ahorro fue aumentando de a 200. Eso quiere decir que por cada 1000 nuevos que te entran, hay 200 que vos guardás. Porque por definición les dije, el consumo es, o sea, el ahorro es aquello que no se consume. Entonces, si por cada 1000 yo aumento en 800 mi consumo, quiere decir que mi propensión marginal a ahorrar, la otra cara, es 200. ¿Qué pasa? Esto tiende a tener una cierta estabilidad. Sí, Catherine. Sí, una duda que Gracias, me surge. profe. Esto que decías, que lo que se ahorra es lo que no se consume, también se supone, digo, puede haber casos que ahorrás para después consumir justamente. Si estás ahorrando para comprarte algo, ¿hay un tiempo como para qué se considera? Porque no siempre de repente utilizas el ahorro para invertir o para comprar activos. ¿Me explico la pregunta? Está bien, pero el asunto es que vos, si estás ahorrando, lo que estás es guardando consumo futuro. El cómo lo guardes, ¿sí? Es Pero esto independiente. es como mensual, del ingreso disponible de un mes, ahorro tanto, eso es como en un mes se mide, por ejemplo, o en un año, o lo que fuera. No, cuando lo que se ve que va variando es el consumo, ¿sí? La propensión, acuérdate que no está hablando de ti, sino que está hablando de toda la economía. La propensión marginal a consumir de la economía es una cierta forma de funcionar, ¿sí? Vos vos ahorrás, y igual cuando vas a ahorrar, te pones cierto nivel, ¿sí? Decís, bueno, voy a ahorrar tanto por mes, de acuerdo a mi ingreso, ¿sí? Sí. Podés estar ahorrando para ponerlo en un banco, podés estar ahorrando, o sea, pero estás ahorrando. Claro, hasta que lo gasto, por ejemplo. Pero en tu caso lo gastás, hay gente que no los gasta. Ah, bien. ¿Sí? Justamente porque quiere con eso, así surge el capital. La gente con eso quiere obtener ganancias. Y después cuanto más ganancia obtienen, más diferentes proyectos busca. Miguel, quedaste con la mano levantada. Y Selmar. Profe, buenas tardes. No, tengo una duda con respecto a eso del ahorro, que es ahorro. Por ejemplo, yo trabajo en la construcción y mi trabajo es muy safral, ¿no? Yo nunca sé más o menos cuándo me cortan, cuándo sigo, tal. Entonces, por ejemplo, yo ahorro todos los años, siempre guardo una parte del sueldo, pero las vacaciones me quemo hasta el último peso. Eso, claro, pero ¿eso sería ahorro o no? Porque, o sea, sí, tengo la constancia de dejar un 10%, un 15%, nunca llega a un 15%, pero andan ahí. Pero después me lo quemo a fin de año. Hago vida de rico esos 20 días que tengo de vacaciones. Eso es Pero el ahorro, amigo. Es un consumo futuro. Sí, en realidad estás ahorrando un X tiempo para después utilizarlo, pero acuérdense que estamos hablando del conjunto de la economía. No estamos hablando de lo que hace uno u otro. El ahorro sí es ahorro individual de cada uno, pero acá cuando hablamos del ahorro, hablamos de una variable macroeconómica y hablamos, por ejemplo, de cuánto dinero hay en los bancos. Entonces, a partir de ahí, y de si son fondos nacionales o no, podemos ver si efectivamente se pueden canalizar hacia otra cosa.
Si crece, por ejemplo, digo, uno para hacer política tiene que saber si están creciendo los depósitos, no están creciendo los depósitos, o sea, toda esa información el Banco Central la tiene. ¿Ah? Por eso es que no estamos viendo uno solo. ¿Ok? Y sí, uno siempre en vacaciones gasta mucho, yo eso doy fe. Y si tiene un niño es peor, así que aprovechen. No, pero profe, o sea, a mí me sería lo mismo hacerlo con la tarjeta de crédito o hacerlo, o sea, endeudarme y pagarlo durante el año. Pero claro, mi razonamiento es que prefiero estar con la tarjeta limpia, bueno, porque justamente mi trabajo es muy zafral, a que entonces estaba como que pago adelantado algo, pero no siento que digo, ay, ahorro. Igual te digo esto, si todo el consumo y el ahorro lo haces en el mismo año, básicamente no se considera ahorro porque lo que estás es distribuyendo el consumo en un diferente periodo. ¿Ah? Por eso te digo, o sea, la idea no es, en realidad, digo, mi madre razonaba así, no había que endeudarse nunca, se pagaba siempre que se juntaba la plata y se pagaba ahí. En realidad, eso, si estamos considerando un año, yo no te lo consideraría ahorro, ¿se entiende? Ok. Porque le tenemos que poner un periodo de tiempo, pues, digo, para poder analizar cómo se van dando las variaciones de un año a otro. Yo pregunto desde la economía, ¿no? ¿Cuánto considera la economía que hay que ahorrar en tiempo para decir que es un ahorro y no es un... Lo que pasa es que la economía no ve eso, lo que ve es el total del ahorro que tiene la población. Y hay poblaciones que tienden a ahorrar más. Por ejemplo, también pasa en las que el sistema financiero es muy malo, ¿sí? Tienden a ser sociedades en las cuales hay más consumo, porque no se tiene un gran aprecio por lo que le puede dar el ahorro, ¿sí? O sea, hay muchas variables que influyen en eso. ¿Ah? Profesora, o sea que esto lo estamos dando en relación al Estado, o sea, no como personalmente, es como funciona el país, digamos. No, estamos en macro, estamos hablando de agregado macroeconómico. Yo no estoy hablando de cada uno de ustedes, sino que estoy hablando de los uruguayos, o de los que viven en Uruguay. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, a esto lo que nos va a interesar en tema de consumo, por ejemplo, es de qué depende. ¿Ah? Y en eso hay algunos cambios, ¿ah?, que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, lo más claro que vamos a tener siempre es que nuestro consumo depende del ingreso disponible, de lo que nos ingresa. Si en el momento le está yendo mal a la economía, probablemente el ingreso disponible baje y baje nuestro consumo. Si a la economía le está yendo bien, tenemos trabajo, están aumentando los salarios, aumenta el ingreso, aumenta nuestro consumo. Pero también hay diferentes elementos que van a afectar el consumo. Y por ejemplo, alguno de ellos, ¿no?, puede estar en lo que tiene que ver con el ingreso permanente y el modelo de ciclo de vida. Que ustedes dicen, no, pero ahí lo estoy analizando desde el individuo. Bueno, pero hay cambios que se dan, y parte de ellos son de los líos que tenemos con la seguridad social, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Y ustedes saben que el consumo va variando en los diferentes ciclos de vida, dependiendo del ingreso. Y hay momentos en los cuales vamos a tener ingresos mayores y hay momentos en los cuales nuestros ingresos se van a ver muy mermados, o van a bajar drásticamente. ¿Sí? ¿Hay algún jubilado acá? ¿No? No, profe, todavía no. Bueno. Con 37 no me puedo jubilar, ¿no, profe? No te va a jubilar más, te aviso. Yo te digo, en algún momento vamos a llegar a la idea que no nos vamos a jubilar. Sí, Profe, ¿no es que hasta los 80. ¿No es que los jubilados no pueden anotarse a la UDELAR? ¿Que la UDELAR no invierte en jubilados? ¿Qué? Te digo porque cuando yo mi bachillerato lo terminé en Colombia, y cuando fui a revalidar me trataban como extranjero, ¿viste? Que tenía que hacer una carta de avecinamiento y todo eso. Y justo me cansé porque ya empezaban las clases, no me dan clave de EVA, y justo me salió alguien de Bedelía que me dice, no, ni jubilados ni extranjeros sin carta de avecinamiento se pueden anotar a la UDELAR. Pregunté lo de los jubilados y me dijeron que era porque la UDELAR no invierte. Nunca escuché eso, y de hecho pregunto porque en otros cursos he tenido jubilados. Yo tengo compañeros que son jubilados en otras materias. Exacto, primera vez que escucho eso A mí también. una vez una señora me mandó un WhatsApp equivocado, ¿no? Era de otro grupo de facultad.
y me dijo que ella estaba jubilada y que, o sea, lo estaba haciendo por el tema de la pandemia para desestresarse, digamos, pero dice que le dijeron en Bedelías también que no, que ella podía hacer la carrera, pero que no iba a poder ejercer nunca, por la edad que tenía. Y Que no, tenía pero eso es 72, otra creo. cosa. Eso es otra cosa. Cuando tú te jubilaste, no podés, salvo escasas excepciones, si no me van a entrar en eso, no podés ingresar, digamos, a otra cosa. O sea, pocas veces los artistas pueden hacerlo, o sea, en algunos casos, o sea, se puede seguir, vos te puedes jubilar de maestra, pero seguir escribiendo, bueno, acá en casa pasa, te jubilás de coso y seguís escribiendo libros para niños, ¿sí? Eso no pasa nada, pero Es cuando no son cajas diferentes. Sí, eso iba a decir. Con cajas Cuando son diferentes sí se diferentes, puede. un poquito con más cajas complicado diferentes. que solamente las cajas, ¿eh? Un poquito más complicado. Pero aparte de tener en cuenta esto, Celia, si ponerle se jubilara y empezara a aportar a la caja de profesionales, digo, yo no espero jubilarme por la caja de profesionales, no me imagino a alguien que ya esté jubilado, pero por la cantidad de años. Yo les dije que el otro día saqué la cuenta y me daba que me tenía que jubilar en el 2047, si no hubiera reforma ninguna. ¿Pero por qué, pero, o profe? sea, ¿Que le exigen una edad o cuántos años No, tiene que años, aportar? no, años de aporte en la caja. Y yo, o sea, yo he ¿Cuántos? aportado por otras cosas, pero no por todo por la caja. He sido, digo, contratada, funcionaria. Lo de la universidad, por ejemplo, no es a la caja. ¿Sí? claro, No te- ella decía eso, que ella, o sea, le habían permitido cursar y tal, y era un pasatiempo, pero en realidad no iba a poder ejercer, No, bueno, no le pero yo iban a te dar digo, los años. conozco muchos jubilados que están, digo, de hecho, siendo yo estudiante, tuve compañeros que eran jubilados de ingenieros químicos. Pero además eso es algo que se plantean en la Facultad de Derecho, Tontos les porque pasa. si van a las facultades de humanidades, por ejemplo, hay cursos, hay carreras que muchos de los estudiantes las hacen precisamente como hobbies, digamos, como pasatiempos, porque son carreras que de repente no tienen campo amplio de estudio en el Uruguay y se hacen por simplemente el placer de seguir estudiando. Y muchos son jubilados de diferentes áreas. No Me parece necesariamente. medio absurdo ese planteo que hicieron en Bedelía. O No, sea, no, de no, Bedelía no me extraña nada igual, pero también tiene sentido que el Audelar invierta en alguien que no va a ejercer nunca. No tiene sentido si lo Pero miramos nomás en el pero pero ¿por la qué lo UDELAR, dices así? Si aunque no trabaje de eso, no quiere decir que no produzca conocimiento. O sea, y puede exacto. investigar, puede Aparte escribir. la UDELAR no te está cobrando nada, ¿no? O sea, invierte edificio y todo, pero digo, No, es mucha, ustedes no se dan cuenta, pero es muchísima plata la que invierte la universidad. O sea, es muchísima. claro, Ponele, digo, pero por un los estudiantes de jubilado o Derecho 10 son de los más jubilados, baratos y salen igual un fangote de guita. Claro, pero a ver, es precisamente lo que dice la profesora, o sea, no, de repente no va a producir en el sentido económico, digamos, pero hace producción de conocimiento. Pero, ¿y qué te asegura que quien salga de la universidad con 25 años vaya a producir algo en sentido económico? Exacto, esa es otra Pero opción. además le prohibís el No le derecho a veo. estudiar. Le Tal cual. prohibís el derecho a Nada estudiar. Lamentablemente. está asegurado acá, ¿eh? Lamentablemente. Lamentablemente es así. O capaz que para el derecho, o sea, capaz que alguien sale de la universidad, se gana el 5 de oro y no quiere trabajar nunca. O sea, no Claro, tiene por- pero además le estás prohibiendo el derecho a estudiar simplemente porque es grande, no tiene sentido. No, pero no es así, no estoy segura que no es así, porque conozco casos de gente que estudia y está en la universidad y es jubilada. El tema del ciclo de vida, ¿sí? El ingreso permanente es como nosotros esperamos que nuestro ingreso sea a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, a Selmar le cuesta calcular su ingreso permanente justamente por el tipo de trabajo más safrán, ¿no? Pero en general, los seres humanos tenemos una tendencia a establecer como ciertos niveles de ingreso, y si no llego a ese cierto nivel, busco otro trabajo, ¿sí? Eso es como la base de mantener el ingreso permanente. Ahora, vos sabés que hay momentos en los cuales podés trabajar más horas, tener más trabajo, tener más ingresos, ahí son los momentos en los que se intenta hacer los gastos más grandes que tenemos a nivel de nuestra vida o buscar hacer los mayores ahorros, porque después va a venir otro momento en el cual básicamente lo que vamos a estar es apelando para mantener un cierto nivel de consumo a los ahorros que teníamos, ¿sí? En general a proceder a desahorrar, ¿sí?
¿Por qué? Porque si ustedes cuando se jubilen se van a dar cuenta que van a pasar a ganar menos del 50% de lo que ganan drásticamente, ¿no? O sea, se jubilan y en ese momento baja. No hay otra vuelta. ¿Ok? Por suerte, nuestro sistema tiene el sistema que es los últimos 10 años o el promedio de los mejores 20, que te permite distribuir un poco, o sea, esa justamente, tenemos mejores trabajos cuando arrancamos en la vida laboral, más que cuando arrancamos, cuando nos consolidamos, y no necesariamente al final de nuestra vida laboral. Germán. Perdona, profe, que la moleste, pero ¿te podría molestar que vayas una diapositiva hacia atrás y te haga una pregunta? Sí. Eso del ingreso disponible corriente, ¿me podrías dar un pequeño resumen de eso, profe? Eso, el ingreso disponible corriente es el que tenés, el que recibís todos los meses. ¿Por qué disponible? Porque es menos los impuestos. Excelente, profe, gracias. Y corriente porque es el que te entra todos los meses. ¿Ah? El permanente ya les dije. Y hay otro elemento que a veces también varía, que es el nivel de riqueza que se tenga. Eso también puede tener, y en su conjunto puede pasar en la sociedad, que se parta ya de niveles de riqueza altos, entonces se tienden a tener niveles de consumo altos. No es nuestro caso, no se preocupen, habla de sociedades que son más desarrolladas que la nuestra. Uy, se me fue, ahí está. Díganme la hora, porque no sé en qué hora estoy, y no sé por qué no tengo nada acá para poder ver la hora. Casi 8:30, profe. 20:24, profe. Tengo algo para ver la hora. No, lo tengo que cargar, tengo que poner batería. Bueno, la inversión es el segundo, ¿sí? El segundo componente. ¿Se acuerdan que dijimos? El consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del Estado y el resto del mundo, que lo vemos como exportaciones menos importaciones. Entonces, el segundo componente de la demanda, en importancia, es la inversión. En importancia, porque es la que tiene mayor capacidad de afectar el producto. ¿En qué sentido lo digo? Si cae la producción, si entramos en una recesión, nosotros bajamos el consumo, pero no lo vamos a bajar muy drásticamente, porque tenemos que mantener una cantidad de cosas. Ahora, si entramos en una recesión, las empresas, efectivamente lo que hacen en primera línea es eliminar las líneas de inversión. ¿Por qué lo hacen? Porque yo invierto para querer vender. Entonces, si sé que lo que va a estar pasando es que la gente consuma menos, no voy a invertir en maquinaria, por ejemplo, para producir más. ¿Se entiende eso? Sí, pero hay más o menos, profe. Yo lo entendí más o menos, no sé si me maría ahí con... Bueno, si ponele que cayera la producción del país, ¿sí? En 2 puntos. Lo que suele pasar es que el consumo caiga, sí, o si no cae se mantenga, no aumente. ¿Por qué? Porque las familias tenemos un cierto nivel de cosas que mantener, de cosas que, o sea, no baja tan drásticamente nuestro consumo. Pero es diferente cómo se portan las empresas, porque la empresa va a destinar plata o se va a endeudar para poder comprar una máquina, para poder producir más. Pero no me sirve producir más si no va a haber gente que lo consuma. Entonces, frente a una caída del producto, la inversión suele caer mucho más. Es mucho más, tiene mucho más impacto. Y si cae la inversión, quiere decir que se dejan de comprar cosas en la economía, entonces hace caer más el producto. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pasa con la inversión. ¿Sí? Y otro punto por el cual es muy relevante es porque el invertir de las empresas lo que hace es aumentar la producción. Si nosotros mantenemos un cierto nivel de inversión de las empresas y van aumentando su producción, aumentando su producción, aumentando su producción, aumenta la producción potencial del país. Tenemos más infraestructura, tenemos más cosas implementadas para poder aumentar lo que se puede producir. Sí, Christopher, Daniel Olivera, Polo. Sí, que Todos los
Sí, porque es de la facultad lo que pasa. Ah, yo ahora me doy cuenta que está Silvera también, que usualmente no está. Sí. Que yo sí estaba viendo un video sobre economía, o sea, sobre las grandes empresas, cómo los presidentes y todo de las grandes empresas hacían para la evasión de impuestos y todo eso. O sea, la compra de propiedades, la paga de inversiones y todo eso. Y quería ver si, o sea, una pregunta, si eso también beneficia a la empresa y si se puede hacer en realidad, por ejemplo, acá en Uruguay. Bueno, pero lo que pasa es que lo que viste en esas grandes compañías usualmente está mucho más asociado a impuestos a las ganancias, ¿sí? No necesariamente, esa gente no exonera el IVA que paga si compra algo. ¿Me explico? Sí. En Uruguay vos lo que podés tener a nivel, bueno, es parte del sistema de tributos, digamos, del sistema tributario que tenga el país, ¿tá? Se considera parte lo que qué tan fácil es evadir o no evadir, ¿tá? Y la evasión fiscal creo que antes era considerado un problema mayor que lo que se considera hoy. Yo te diría que hoy para las empresas es difícil evadir, ¿tá? Ahora, en estos casos, por ejemplo, con el tema de la inversión, ¿tá? Como al gobierno le interesa que los privados inviertan, lo que hace es exonerarlo de impuestos, pero no de los impuestos que pagan hoy, de lo que les aumente los impuestos en el futuro. ¿Tá? Porque la suposición ¿cuál es? Vos vas a invertir ahora, ¿tá? Vas a comprar un tractor, ponele y vas a producir más. Bueno, si producís más vas a tener que pagar más impuestos. Entonces, como yo quiero que vos aumentes la producción, ¿tá? Te facilito los impuestos, pero no los de hoy, te facilito los más que vas a tener que pagar en el futuro, durante un X tiempo, no es tanto tampoco. Bueno, eso es parte de un sistema para poder incentivar la inversión. Ahora, después que pueda existir un mal uso o no, digo, hay discusiones. Ahora, tienen muchísimos controles ese tema. Digo, a ver, no me voy a meter, pero básicamente fue creo que lo comentamos con usted, el lío que tuvo Alfie con respecto a presentarse a la ley de inversiones, digo, con su, ¿cómo que se dice? Con su empresa. ¿Sí, Christopher, te respondí o no? Sí, muchas gracias, profe. Dale, Romina. Oli, sí iba a decir que creo que eso de lo de las empresas se ve más que nada tipo en otros países. Creo que en España se ve bastante, creo que se transfieren a las Islas Canarias o algo así, puede ser, que en España sí lo he visto más, tipo casos Bueno, así. en general hay muchos métodos, ¿no? Pero hay una forma es, por ejemplo, es no ingresar. O sea, vos pagás esos impuestos, poner que estás cobrando en el extranjero, pagás esos impuestos cuando ingresa el dinero al país, ¿sí? No ingresar esos pagos, e implementarlos, dejarlos en otros lados, ¿eh? Es uno de los formatos que se puede usar para evadir. No nosotros, que somos unos pelagatos, pero por ejemplo, jugadores bastante relevantes, ¿sí? Es parte de los líos que se armó. Esa es una forma de evadir. Lo que pasa es que siempre estás cometiendo un delito, ¿no? O sea, estás sometido a lo que te pueda pasar después. ¿Sí, Romina? Yo miraba el otro día esas cosas maravillosas como las Seychelles y todo eso que son paraísos fiscales. Divino. Mandás la plata para ahí y después te vas y te tiras en la playa. Y yo había visto, no me acuerdo si era el Rubio o algo así, que tipo lo habían, tipo Rubio es un youtuber famoso, y como que lo habían medio condenado por eso en toda España. Usualmente los youtubers de españoles están en... Eso lo sé por mi hijo, no pidan. Están en Andorra. Lo sé porque mi hijo quiere ser un youtuber y Sí, vivir en Andorra. ahora los youtubers más grandes, los streamers son ahora, están en Andorra sí porque justamente en Andorra no les cobran impuestos a ser youtuber o streamer. Sí, Y otra cosa que quería decir es que hagan cosas muy básicas, pero sí, yo sé porque ya te digo, mi hijo, él dice que se va a quedar hasta los 21, que no lo puede echar hasta los 21, pero se va a ir a ser youtuber en Andorra. voy a pasar el video al grupo general, a ver si usted lo quiere ver. Dale, mandalo al de WhatsApp. Mandalo al WhatsApp, tío. Bueno,
Entonces, ahí lo que tenemos que razonar un poquito es por qué invierten las empresas. O sea, ¿cuál es la idea de las empresas? Acuérdense, empresa capitalista busca obtener ganancia, beneficio, ¿sí? Es la máxima de todas las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo obtiene esos beneficios? A partir de tener ingresos más grandes que los costos que tienen para producir. ¿Sí? Eso es, acuérdense la definición de beneficio de las empresas. Sí, Sebastián. Ya mantenía bastante tiempo calladito. Nada, que capaz el inversor también busca minimizar los costos fijos. En eso de que estabas diciendo de los youtubers cuando se van a Andorra. También está el ejemplo de Liechtenstein o otros más que no tienen muchos impuestos. O, yo qué sé, otros que no sean paraísos fiscales también. Hay algunos que tienen bajos impuestos y los inversionistas corren para allá. Sí, pero, a ver, ya te digo, acá no se tienen por qué ir a las Seychelles, o sea, pueden agarrar y pueden invertir a través de la ley de inversiones. O sea, no, o sea, obviamente lo que quieren las empresas es obtener la mayor ganancia, el mayor beneficio. ¿Cómo obtengo el mayor beneficio? Bueno, generando ingresos, mis ventas, mayores que mis costos. ¿Qué pasa? Los impuestos son un costo de la empresa. Entonces, justamente lo que el Estado puede hacer para favorecer que se dé la inversión es disminuir esos costos. Igualmente es un equilibrio, porque el Estado también busca beneficiar el interés general de la población. Y necesitamos también que vengan inversionistas para cobrarles impuestos. Necesitamos que vengan inversionistas. Necesitamos inversiones, sean de afuera o sean de acá, ¿sí? Pero básicamente, por lo que te dije, que en realidad tiene una relación con la producción, porque aumenta la capacidad de producción que tiene la economía. Eso sí, después para el Estado van a ser mayores impuestos, pero también es mayor cantidad de gente contratada, con lo cual hay mayor dinero en circulación y las familias tienen para consumir, o sea, por muchos elementos nos interesa la inversión, sea nacional o extranjera. No, acá no se diferencia, no hay por qué ser una inversión extranjera o nacional. Sí, Celia. ¿Qué pasó? Profesora, una gran inversión sería, por ejemplo, lo que quieren hacer ahora en Colonia, que es una ciudad para argentinos, digamos, y supuestamente los argentinos van a poder tener sus propias reglas, porque van a armar empresas y todo dentro de un barrio, digamos. Eso sería una gran inversión para el país. Sí, lo leí, sí, leí eso del... Sí, por ahora son espejitos de colores. Estás muteada, Celia. Es rarísimo porque van a aplicar sus leyes y sus reglas, digamos, dentro de... Eso no existe, porque aparte ustedes mismos lo estudian, por ejemplo, hay un montón de normas que no hay forma de que no se apliquen. ¿Sí? Pero eso es lo que están haciendo, diciendo en la publicidad. Bueno, sí, que digan lo que quieran, pero ustedes saben que hay un montón de normas que no hay forma que no se apliquen. Sebastián, ¿te quedaste con la mano en la bolita? No, quería echar un ejemplo de una inversión extranjera que vino al Uruguay y puede tener una gran controversia o no, pero es una inversión que ayudó al país, UPM. Sí. Con ese tipo de inversiones, obviamente ahí ni siquiera se fue por la ley de inversiones, directamente los beneficios se establecieron en el contrato de UPM con el país. ¿Sí? Esa es otra forma, y hay diferentes formatos económicos que no sea solamente la ley de inversiones, sino que también se puede usar la ley de zonas francas, una cantidad de cosas, y que en el caso de UPM se establecen a nivel de contrato. ¿Sí? Ahora, cualquier empresa, cualquiera, que quiera, cualquier empresa lo que quiere es ganancia. ¿Cómo aumenta la ganancia? Teniendo mayores ingresos. La forma de tener mayores ingresos es aumentando su producción, y para eso invierten, aumentando, diferenciando, hagan lo que quieran, pero para eso hay que invertir.
Entonces, ¿cuándo es razonable invertir? Cuando me genera ingresos adicionales, ¿sí? Si no, no es razonable invertir. Entonces ahí, por un lado, tenemos lo que pasa con la producción, o sea, cuánto aumento esa producción, lo que pasa con los costos, ¿sí? ¿Qué tan... Capaz que si yo aumento mis costos, paso de ser una cierta categoría de empresa a otra categoría de empresa y tengo que tributar más. De repente no me interesa, ¿sí? Hay diferentes, bueno, a mí me ha pasado con muchas empresas que están en lo que se llama el literal E, ¿sí? Y que cuando vos le ofreces un trabajo grande, no lo pueden agarrar porque se pasan de lo que les permite el literal y después no pueden volver a tributar de forma simplificada, sino que pasan a tributar por el IRAI, por las ganancias. Y no se puede volver atrás. ¿Ok? En la zona franca, profesora, en la zona franca, ¿qué diferencia tiene con una empresa común? ¿No paga impuestos o cómo es? ¿O los paga de otra manera con inversiones o algo? No, la zona franca es una zona exclusiva donde se entiende que lo que entra a la zona franca no paga, o sea, se entra para procesar, ¿no? Puede venir o puede prestar un servicio para el exterior, ¿no? Pero no lo presta para el país. ¿Se entiende? Más o menos. Es como una zona de transición, digamos, tanto de bienes como de servicios. Están generadas para que se use mano de obra en el país, ¿tá? Pero no necesariamente tiene por qué utilizar nada del país, salvo la mano de obra que tiene adentro. ¿Sí? Es una... Pero, profe, ¿en qué encaja eso que las incautaciones vayan a zonas francas? ¿En qué? ¿En qué encaja eso que las incautaciones vayan a zona franca? No sé ni qué incautaciones ni qué zona franca. No sé, acá siempre dicen, y no es una persona, son varias personas que he escuchado decir, tipo cuando sacaban incautaciones de perfumes y esas cosas que traían de Brasil y eso grande que lo mandaban a zonas francas. No, sí, yo lo he escuchado también, pero no Pero sé, como no sabía lo que era, zona franca. no sabía lo que era, entonces no. La ¿Sos del idea de la interior? zona franca es un lugar que presta Yo no hice. servicios al exterior, servicios o bienes al exterior, y que utiliza esa zona para modificar o producir ese servicio, pero sin que entre al país. Por eso los call centers, por ejemplo, que hacen el mantenimiento, yo qué sé, no sé, Alórica es una empresa de las que se me ocurre, que atienden acá, en una zona franca, se llama la Guava Park, atienden llamadas de reclamo de Amazon, por ejemplo. ¿Sí? Digo, trabajan acá, pero en realidad no están trabajando para el Uruguay, o sea, lo que hacen es utilizar la mano de obra y por eso se les da ciertas exenciones. Pero eso no es, o sea, eso es una facilidad que yo le puedo dar, pero no está asociado solamente a la inversión. Yo puedo tenerlo como una posibilidad de atraer inversiones, pero no necesariamente solamente lo voy a atraer con eso. Funcionan muchas cosas para atraer inversiones. Ahí estaríamos hablando de el exterior, ¿tá? Pero yo acá pero en algún punto el país recauda algo, o sea, de alguna manera se beneficia, no es que se instala la zona franca porque sí y no recauda nada, o estoy re equivocada. No, lo que no recauda doble, ¿tá? O sea, no es que paga algo cuando entra a la zona franca y vuelve a pagar cuando sale a la zona franca. La idea es que se use la zona franca de forma de generar empleo. Es una de las formas que se puede utilizar para generar empleo. Pero no cualquiera se puede instalar, o sea, lean la reglamentación de zona franca, es bastante compleja. No cualquiera se puede instalar una zona franca, ni se puede abrir una zona franca para cualquier cosa. ¿Sí? Es diferente un parque industrial, no es lo mismo, ¿tá? Tiene un régimen diferente. Ahora, un elemento que tenemos que tener en cuenta, que más allá que tengamos los impuestos, los costos, que tenga esa inversión más los ingresos, es que la inversión se ve muy afectada, ¿tá? Por las expectativas, ¿sí? Por lo que piensan los empresarios que va a pasar. Por eso vieron que hay que le dicen que estadísticas que miden el humor de los empresarios. ¿Nunca escucharon eso en la tele? Que los empresarios están con una visión más optimista del país o más pesimista del país. Que es las expectativas que se hacen de cómo va a andar la economía. Si esas expectativas son negativas, lo que tiende a pasar es que los empresarios
no vayan a invertir, porque no están seguros de lo que va a pasar, entonces, y meterse en costos, ¿no? Para no saber si los voy a poder recuperar es muy difícil. Ahora, si el país está muy dinámico y está aumentando mucho la producción, puede ser interesante, ¿sí? Invertir, ¿sí? Entonces, tiende a aumentar mucho la inversión cuando estamos en ciclos positivos. Por eso es que la inversión funciona tanto con el ciclo. Si el ciclo es negativo y estamos en una recesión, la inversión cae muchísimo. Y si el ciclo es positivo, la inversión aumenta más que lo que se espera. Ahora, para la inversión, ¿sí? Uno de los, así como en el consumo vimos que el elemento más importante era el ingreso, en la inversión vamos a ver que el elemento más importante es la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Porque usualmente todas las inversiones parten de un endeudamiento, ¿sí? O parten de un cierto nivel de capital que tiene una tasa de interés. Entonces, lo que nos suele pasar ahí es que si las tasas de interés están muy altas, las empresas no les sirve tomar esos préstamos para poder comprar maquinaria, por ejemplo. Si las tasas de interés están muy bajas, ¿sí? Y se cobra muy poco interés por prestarte esa plata, las empresas tienden a tomar más capital, tienden a aumentar el gasto que hacen en inversión. Por eso va a ser muy importante controlar, ir monitoreando lo que pasa con las tasas de interés, ¿sí? No solo monitorear el total de la economía para que efectivamente pueda ir aumentando, sino también ver cuánto se está cobrando en el mercado por prestar. Y una de las posibilidades, cuando las tasas de interés son muy altas en el mercado, es que las preste el propio Estado. O sea, que el propio Estado dé intereses más bajos. Preste plata a intereses más bajos. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? ¿Cómo podría ser el Estado para prestar plata a intereses más bajos? Con la UI, por ejemplo, con la unidad indexada, que dan siempre más plazos, son más, no sé, sube menos, creo, ¿no? No sé cómo es bien. Podría afectar la UI, porque en realidad la UI pero ahí en realidad está afectando un activo en general. En realidad, la UI vos la tenés que devolver, y eso igual la UI va a ser a una cierta tasa de interés. Lo que no te estás endeudando o en dólares o en pesos, te estás endeudando en UI, pero tiene un interés. ¿Sí? Bien, entendí. Lo más común es usar un banco nacional, como es el BROW. Y una línea donde yo quiera fomentar una línea de inversión es facilitar a ese sector productivo una línea de inversión. A veces se le puede querer facilitar a través de a empresas pequeñas, por ejemplo, como puede ser a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE. ¿Sí? Hay diferentes sistemas por el cual yo puedo estar como Estado fomentando que haya mayor inversión de las empresas a partir de que bajen las tasas de interés. También podría reglamentar y decir, bueno, pongo un tope en las tasas de interés. No pueden cobrar más que esto. ¿Sí? Hay toda una discusión. Hay ciertas tasas de interés que están topeadas y es lo que se considera intereses de usura. Pero tienen que ser de ahí para abajo. Pero bueno, eso es sobre todo no sé si tengo el cosito puesto. Sí. Si ustedes lo ven acá, acá tenemos la tasa de interés y acá el gasto que se puede hacer en inversión. Cuanto más alta es la tasa de interés, póngale que acá sería como 25, más bajo es el gasto de inversión. Cuanto más baja es la tasa de interés, más alto es el gasto de inversión. Entonces, esa es una relación inversa. O sea, la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés. A mayor tasa de interés, menor inversión. A menor tasa de interés, mayor inversión. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede llevar a cambiar? Profe, no entendí eso. Porque habías dicho lo contrario anteriormente y ahora lo inverso. O sea, no entendí A mayor tasa de interés, menor inversión.
A menor tasa de interés, mayor inversión. Vos sos una empresa, ¿sí? Querés comprar una maquinaria y decís, bueno, esto me va a generar tanto más, pone que es una heladería, tanto más helado que yo puedo hacer. Si vos vas al banco, ¿eh? Y te ofrecen una tasa de interés altísima, resolvés no hacerlo, porque no vas a tener cómo pagar eso. ¿Eh? Tu demanda de inversión cae. Ahora, si el banco te dice, bueno, yo se lo voy a hacer a tasa cero los 3 primeros años y el siguiente año me va a pagar un 1%, probablemente hagas la cuenta y te sirva. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el costo de la inversión está asociado al costo de la plata que vas a usar para hacerlo. ¿Sí? No sé quién habló hoy. Más o menos, profe, más o menos. No sé dónde lo podría leer para no interrumpir mucho. Capítulo 22, Samuelson. Adrián, ¿qué pasó, Adrián? No, profe, y acá en Uruguay tenemos suerte de que tenemos tasa fija, pero en Argentina, por ejemplo, tienen tasa variable, ¿no? O sea que las inversiones usufructúan también en base a eso, digo, de Pero muy eso es de poca. acuerdo al tipo que. No, por acá podés tener tasa variable también si querés, ¿eh? Es de acuerdo a qué te asocie, a qué asocies el préstamo. Si lo haces a una LIBOR, tenés una tasa variable que se ve en el mercado. Bueno, el problema de endeudamiento el peor momento de la crisis de los 80 se asoció a eso, a que eran préstamos asociados a la LIBOR más 4 puntos. Y bueno, y el problema era qué pasaba con la tasa LIBOR. Sí, pero puede ser variable también. Pensé que acá teníamos tasa fija nada más, ¿no? Que no teníamos tasa variable. Pero acá es esa elección. Es el contrato, es el contrato Es que el haces. contrato. Ah. Es como te dije, vos podés endeudarte en dólares, en pesos o en unidades indexadas, y a una tasa fija o una tasa variable. Es el contrato que vos hacés. Sopesando qué pasa con cada una de las cosas, ¿no? Capaz que si lo haces a tasa variable, en este momento estás de fiesta, pues están cayendo las tasas a nivel internacional. ¿Sí? ¿Qué pasa en el entorno de esto? O sea, ¿qué puede llevar a cambiar esta demanda? ¿Sí? O sea, acá hay una relación entre la tasa de interés y la demanda de inversión. Si la tasa de interés es alta, yo no quiero dinero para invertir, ¿tá? Porque no sé si lo voy a recuperar. Si la tasa de interés es baja, probablemente yo invierta, ¿tá? Porque no me sale tanto invertir. Ahora, esto se puede ver modificado por diferentes cosas. Por ejemplo, que tengamos un mayor nivel de producción. Se aumenta la producción del país, aumenta. Yo entiendo que la economía le está yendo bien, que va a aumentar no solo la producción, sino que va a aumentar el consumo, ¿sí? Y a partir de ahí entiendo que es factible que si yo produzco más también, lo pueda colocar, lo pueda vender. Entonces eso hace que al haber una mejor producción del país, lo que el país le esté yendo bien, hace que aumenten las ventas, entonces hace que aumente la demanda de inversión, ¿no? Para todos los tipos de interés. Yo antes, ponerle que a un 5% de interés no invertía, ¿no? Como al producto le está yendo bien, al país le está yendo bien, bueno, ahora capaz que un 5% de interés invierto. Otro elemento a considerar es el tema de los impuestos, ¿no? Parte de los costos de la inversión, parte es lo que yo pago por ese dinero, por tener parado ese dinero en un bien de capital o demás, y parte es lo que yo voy a pagar de impuestos. Si aumentan mucho los impuestos, por ejemplo, los impuestos a la renta y demás, aumentan mucho los costos y no me interesa entonces generar más inversión, ¿sí? Independientemente de lo que pase en la tasa de interés, al aumentar los impuestos, me aumentan los costos de la inversión, entonces yo no voy a estar queriendo invertir más. Este es uno de los ejemplos que se ha convertido en una discusión histórica en torno a quién hay que cargarle los impuestos. ¿Sí? O sea, si el impuesto tiene que ser sobre los salarios, si el impuesto tiene que ser sobre la renta de las empresas, ¿a quién habría que ponerle los impuestos? Bueno,
uno de los elementos que se tiene en cuenta es que si uno aumenta los impuestos de las empresas aumentan entonces sus costos, sus ganancias se ven reducidas, entonces tienen menos interés en aumentar la producción, porque entre otras cosas van a pagar más impuestos. Entonces hay una discusión de cuánto pueden sostener de impuestos esas empresas. ¿Sí? Y bueno, ahí, de acuerdo a la escuelita que tenga cada uno, lo que puede decir es si pueden sostener más o pueden sostener menos. No me voy a meter en eso. Si quieren mi opinión, yo entiendo que pueden sostener más, pero es mi opinión, nada más. Y entre otras cosas, porque yo no soy empresaria, soy trabajadora. Ahí es uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. Y el otro, por ejemplo, ahí dice, el ejemplo dice euforia de Internet. Es la idea de, si tenemos expectativas, de que, pónganle en el momento post pandemia, ¿no? En el momento post pandemia todos empezamos a pensar que ahora sí se iba a poder comprar, se iba a poder hacer, se iba a poder andar, se iba a poder ir a los espectáculos. Bueno, eso genera un cambio en las expectativas de los empresarios que están dispuestos a invertir más porque entienden que ahora sí pueden llegar a tener mayores ventas. Antes era muy difícil que se diera esa inversión. Ahora hay un cierto optimismo, acompañado de otra cantidad de cosas, que pueden llevar a que tengamos mayores ventas. No ayuda mucho ahora con todo el tema de los precios y demás, pero hubiéramos tenido otro tipo de salida de la pandemia. ¿Sí? Sí, no. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, estamos acá. Bueno, me cansé. Hasta que arranque Estábamos procesal, procesando. Tanta economía, profe, el cerebro nos explota a nosotros. hasta que arranque a procesal, la esperamos, profe, a las 21. No, ya está, yo ya terminé. ¿Está? ¿Dónde está esto? Capítulo 22 de Samuel, ¿sí? Que se llama consumo e inversión. ¿Sí? Profe, otra pregunta que tiene que ver y no. Yo entré 10 minutos más tarde a la clase y me pareció que usted estaba explicando una actividad. ¿Puede ser o entendí mal? No, me habían hecho preguntas de la actividad integrativa. Ah, está, pues yo no curso la actividad integrativa. No, era eso. Ruth. Muchas gracias. Profe, el otro tema fue el capítulo 20 de Samuel Son, este es el 22, el 21 no fue. Sí fue. ¿O tenemos que leer el 21? El 21 sí, también. El 20 y el 21 son macro y producto. Y el 22 es consumo e inversión. No quiero trazarme en la lectura. No, Gracias. ¿está? Bueno,